arrancar de nuevo. Grabamos. Compartimos pantalla. Compartimos pantalla. Vamos a subir esto. Esto lo vamos a minimizar. Vamos a entrar a la tabla de derivadas. Y esto lo vamos a recortar. Y lo vamos a poner en la pizarra virtual. Ahí tenemos una parte de la tabla de derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar a derivar. Por ejemplo, acá en la primera fila tenemos la derivada de una constante, cuando la función es una función del tipo constante. ¿Cuánto me da la derivada primera? De acuerdo a la tablita. 0. Muy bien. Entonces ustedes pueden tener f de x igual a 5 pi. Todo esto es una constante. Entonces la derivada primera y prima es igual a 0. O lo podemos poner, si empezamos con f de x, vamos a poner f' de x es igual a 0. Esa sería la derivada. Siempre la derivada de una función constante es 0. Podemos tener y es igual a menos 8. Menos 8 también es una constante. Entonces, si vamos a derivar, la derivada primera, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me daría esa derivada? 0. 0. 0. Siempre cuando es una constante, la derivada, cuando la función es constante, la derivada siempre es 0. Esa es la primera regla de derivación, que es la función constante. Ahora vamos a ver la segunda. La segunda fila es de la variable independiente, o sea, y es igual a x. X es la variable independiente y la derivada primera me da 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si ustedes tienen y es igual a x, la derivada primera me dice que es 1. Eso solamente con la variable independiente. Cuando y vale x, cuando derivamos x, es 1. Voy a borrar eso. Y le voy a explicar acá. Vamos a saltar al renglón, a la fila número 8, cuando tenemos una función, no, disculpen, eso no. A la 7, cuando tenemos una función potencial. U elevado a la n. Acá vamos a hacer una aclaración. Cuando ustedes vean en la tablita la U, la letra B o la letra W, significa que son funciones. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando vean la letra K, la letra N, la letra A o la letra E, son constantes. Acá hay algo que ustedes siempre se deben preguntar cuando están por derivar. Vamos a poner, ¿cuál es mi operación o función principal? Eso es lo que ustedes siempre se van a preguntar. Vamos a poner un signo de pregunta. Cuando estén por derivar, siempre se van a preguntar cuál es mi operación o función principal. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, tenemos I es igual a U elevado a la N. Si ustedes se preguntan cuál es mi operación o función principal, acá lo que ustedes deben contestar es que la función principal es la función del tipo potencial. Entonces vamos a derivar con una función del tipo potencial. ¿Cómo se deriva? Baja la potencia,
lo vamos a escribir acá, miren. Y' es igual, baja la potencia por U, y a la potencia le restamos una unidad. Le restamos una unidad por la base derivada. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, que tengamos Y es igual a X a la 7. X elevado a la 7. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros nos preguntamos cuál es mi operación o función principal, vamos a decir que es la función del tipo potencial. ¿Por qué? Porque siempre cuando me aparece la variable X, la vamos a tomar como función. Y arriba tenemos una constante, o sea, sería U elevado a la N. Entonces, la derivada primera sería Y', sería igual, baja la potencia, como me dice la regla de derivación, por U, y la potencia le restamos una unidad por, espera, acá voy a borrar algo porque no sería U, sería X a la 7 menos una unidad X a la 7 menos una unidad por la base derivada. ¿Cuánto vale la base? Es X. Entonces, X derivado. Y' va a ser igual a 7 por X, 7 menos una unidad. ¿Cuánto sería? 6. Eleva a la 6. ¿Y cuánto es la derivada de X? Eso lo vimos en el paso anterior. ¿Uno? Muy bien, ¿Uno? la derivada de X es 1. Muy bien. Es lo que tenemos acá. Cuando derivamos X es 1. Entonces, Y' va a ser igual. 7X a la 6 por 1 me va a dar 7X a la 6. Esa sería la derivada primera. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Sí, profe. Muy Sí. bien. Ese cuando tenemos una función del tipo potencial, cuando nosotros nos preguntemos cuál es mi operación o función principal, ahí la función principal sería la potencial, porque tenemos la base, sería una función, y la potencia una constante. Voy a borrar esto. Vamos a hacer un ejemplo más, pero voy a cortar la otra parte de la tabla. Llegamos a tabla. Creo que sí llegamos. Bueno, vamos a cortar esta parte. Si falta algo, ya lo voy a ver. Si llegamos a la exponencial, entonces sería esta parte. Añadir a página actual. Bueno. Bueno, tenemos esta, la otra parte de la tabla. Miren acá me dicen funciones trigonométricas. ¿Cuándo van a ser funciones trigonométricas? Cuando me aparezca la función seno, la función coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos la derivada de seno, es coseno, por u derivado, o sea, por el argumento siempre derivado. La derivada de coseno sería menos seno de u por u derivado. La derivada de tangente es secante cuadrado de u por u derivado. ¿Lo ven que siempre se deriva el argumento de la función trigonométrica? ¿Observan eso ustedes? Que siempre se deriva el argumento. Este sería el argumento, el argumento, el argumento, el argumento, el argumento, el argumento. ¿Lo ven? Que siempre se deriva al final u, que sería el argumento. ¿Observan eso? Bueno, acá le doy otra. Miren, todas las funciones que empiezan con co, vamos a borrar esto. Todas las funciones que empiezan con co
cosecante, coseno, cotangente. Cuando empiezan a derivar, va un menos adelante. ¿Lo ven? Ese otro dato para que tengan para estudiar. La deriva de coseno siempre va el menos adelante, sería menos seno. La deriva de cosecante es menos cosecante por cotangente por el argumento derivado. Y la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado por el argumento derivado. Por ejemplo, que tengan ustedes y es igual a coseno de x cubo. Tenemos esa función, tenemos que derivar y nos vamos a preguntar cuál es la operación o función principal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la operación o función principal? Coseno. Coseno, muy bien. Eso es lo principal, la función trigonométrica. Entonces, y', de acuerdo a lo que me dice la tabla de derivación, la deriva de coseno es menos seno de x cubo por el argumento derivado. Siempre se deriva el argumento. Entonces sería x cubo derivado. Esta era la función principal, la función coseno. Ahora hay que derivar esta partecita y nos vamos a volver a preguntar. Siempre cuando ustedes tengan que derivar, se van a preguntar cuál es la operación o función principal. En ese caso, ¿cuál sería la función u operación principal? En esta parte que tenemos que derivar. Potencial. Potencial, muy bien. Baja el 3, ¿está bien? X, le restamos una unidad a la potencia, sería x al cuadrado por la base derivada, que sería, en este caso, eso vale 1. Entonces, y' sería igual. Podemos poner adelante el 3x cuadrado, sería menos 3x cuadrado por seno de x cubo. Esa sería la operación, esa sería la derivada de esa función trigonométrica. ¿Han entendido? Sí, profe. Vamos de a poquito, no se preocupen. Hay muchos videos de derivadas en el YouTube para que ustedes puedan observar, ver diferentes ejemplos. Vamos a borrar esto. Vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, que tengan y es igual a tangente a la cuarta de x al cuadrado. Y ahora yo le pregunto a ustedes cuál es la operación o función principal para poder derivar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la operación o función principal? No tengan miedo a confundirse. Trigonométrica. No, porque esto es lo mismo que pongan y es igual a tangente de x cuadrado, todo elevado a la cuarta. Ese 4 en el medio significa que está elevando a toda la tangente. Entonces tenemos la base es una función y la potencia es una constante. Entonces, ¿cómo hay que derivar? Con una función Potencial. potencial. Muy bien, potencial. Entonces vamos a derivar con una función potencial. Sería y', sería igual. Baja el 4, tangente de x cuadrado, le restamos una unidad a la potencia que da el cubo por la base derivada. En este caso la base sería todo esto, la tangente, ¿lo ven? Entonces vamos a poner por tangente de x cuadrado, todo esto derivado. Ahora, en el siguiente paso hay que derivar esto. Y nos vamos a volver a preguntar, ¿cuál es mi operación o función principal? Lo que está en azul. La trigonometría.
Muy bien, muy bien. La trigonométrica. Entonces hay que derivar como tangente. De acuerdo a que la tangente es secante cuadrado de u por u derivado. Entonces sería secante cuadrado de x cuadrado. Y este sería mi u en este caso. Sería por x cuadrado derivado. Entonces y' es igual a 4 tangente al cubo de x cuadrado por secante cuadrado de x cuadrado. Y ahora vamos a derivar esta partecita. Y nos volvemos a preguntar, ¿cuál es mi operación o función principal? La potencial. Potencial. La potencial, muy bien. La base es una función, nos aparece la variable x en la base, entonces función y la potencia es una constante, entonces la derivamos como una función del tipo potencial. Entonces esto me queda por secante. No, estoy copiando todo, si tenemos que derivar ahí arriba nomás. Entonces la derivada de eso sería, baja el 2 por x, le restamos una unidad, sería la 1 por la base de deriva, que sea la deriva de x es 1. Entonces, y' será igual. Acomodamos un poco. 4 por 2 sería 8. A la x la mandamos adelante. 8x por tangente al cubo de x cuadrado por secante cuadrado de x cuadrado. Y esa sería la derivada. O sea que ustedes, cuando tengan que derivar, siempre se van a preguntar cuál es mi operación o función principal. Y de acuerdo a la tablita, van aplicando las reglas de derivación. ¿Estamos hasta ahí? Profe. Bueno, vamos a volver a la primera parte de la tablita. Vamos a bajar esto. Vamos a bajar, bajar. Vamos a dejar la primera parte. Y vamos a utilizar el producto de una constante por una función. Constante por una función. O sea, K por U. K es la constante y U la función. La derivada, ¿cómo sería? La constante queda como está y se deriva solamente la función. Por ejemplo, que tengan y es igual a 3x a la quinta. El 3 sería mi K y mi función sería x a la quinta. Entonces, y' será igual. La constante queda como está, se deriva x a la quinta. Y' es igual a 3 por, y ahora me pregunto, ¿cuál es mi operación o función principal? La Potencial. La potencial. Entonces baja el 5 por x elevado 5 menos 1, sería la cuarta, por la base derivada, que la derivada de x es 1. No lo ponemos. Entonces y' es igual a 3 por 5, 15x a la cuarta. Hacemos otro ejemplo. Y es igual a 8 seno de x cubo. Si ustedes observan, el 8 sería mi k y el seno de x cubo sería mi u. Entonces y' será igual. K queda como está y se deriva u. ¿Estamos de acuerdo? Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál es mi operación o función principal aquí? La trigonométrica. Trigonométrica. Muy bien, la trigonométrica. Vamos a poner esto acá arriba. Entonces sería la trigonométrica, entonces vamos a poner y' es igual a 8 por la derivada de seno es coseno de x cubo por, siempre por
el argumento derivado. Entonces vamos a poner x cubo derivado. Ahora me vuelvo a preguntar, ¿cuál es mi operación o función principal en esa partecita? La potencial. La potencial, muy bien. Y eso me quedaría como 3x cuadrado. Y ahí termina esa derivada. Si quieren, ustedes lo pueden acomodar. ¿Cómo quedaría acomodado? 8 por 3 sería 24. 24 x cuadrado por coseno de x cubo. Bueno, vamos a continuar, vamos a borrar. Vamos a tratar de ver casi completa la tablita en la clase de hoy. Ahí les pasé ejercicios en PDF para que ustedes practiquen. Vamos a ver ahora, por ejemplo, la función exponencial. Es cuando la base es una constante y en la potencia se encuentra la función. ¿Cómo se deriva? Como está acá. Miren, bueno, vamos a poner acá en más grande. Y es igual a elevado a la u, una constante elevada a la función. Entonces la derivada primera es igual. Se pone como está la función a elevado a la u por el logaritmo neperiano de la base. La base queda como argumento que sería logaritmo neperiano de a por la potencia derivada, por la función derivada. Ese sería el procedimiento. Entonces, si ustedes tienen y es igual a 3 elevado a la x cuadrado, por ejemplo. La primera derivada sería, se pone como está la función, 3 elevado a la x cuadrado por el logaritmo neperiano de ¿cuánto? ¿Cuál es la base? 3. 3, muy bien. Logaritmo neperiano de la base, que sería 3, por la potencia derivada, o sea, la función derivada, x cuadrado derivada. Entonces, y' va a ser igual 3 elevado a la x cuadrado por logaritmo neperiano de 3 por, ahora nos preguntamos, ¿cuál es la operación o función principal en esta partecita? La potencial. Entonces me quedaría por 2x. Esa sería mi derivada. Podemos tener, vamos a hacer otro ejemplo, y es igual a 5 elevado a la tangente de x. ¿Lo ven? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es mi operación o función principal? Tenemos de base una constante y la variable me aparece en la potencia, entonces la función se encuentra en la potencia. Y es la función del tipo potencial, exponencial, no potencial, exponencial. Entonces vamos a derivar y' será igual. Se copia tal cual está la función y elevada a la tangente de x por el logaritmo neperiano de la base es 5 por, vamos a poner entre paréntesis, por la potencia derivada. Sería tangente de x, que sería la función derivada. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál es mi operación o función principal en esa parte que hay que derivar? Trigonométrico. La trigonométrica, muy bien. Entonces me quedaría y' es igual a 5 elevado a la tangente de x por el logaritmo neperiano de 5 por la derivada de tangente es secante cuadrado de x por el argumento de derivada que sería la derivada de x, 1. Todo esto sería la derivada de esa función del tipo exponencial. Voy a hacer un ejemplo donde ustedes siempre se confunden en los parciales. Voy a borrar esto. Borro. Por ejemplo, que tengamos y es igual a e elevado a la x. Si nosotros nos preguntamos cuál es mi operación o función principal, van a decir que es la función del tipo
exponencial. ¿Por qué? Porque la base es una constante y la potencia es la función. Entonces vamos a derivar. Y' será igual. Se pone como está la función, e elevado a la x por el logaritmo neperiano de la base. ¿Cuánto vale la base? E. Vale e, muy bien. Por la derivada de la potencia, o sea, x derivado. Y la derivada de esto de x es 1. 1. Esto vale 1. Logaritmo neperiano de e vale 1. Esto vale 1. Entonces y' es igual a e elevada a la x. ¿No ven que da lo mismo? La función e elevado a la x, derivado me queda e elevado a la x. Bueno, acá donde se confunden ustedes, porque por ejemplo en los parciales pueden tener y es igual a e elevado a la menos x. ¿Y qué hacen ustedes? Vienen, ponen, y' es igual a e a la menos x. Ahí vienen, le ponen así una cruz, le ponen 0 puntos. Apliquemos la regla de derivación. Y' será igual, se pone tal cual está la función e elevado a la menos x por el logaritmo neperiano de la base, que sería de e por menos x derivado. Ahora, ¿cuál es mi operación o función principal en esto? Esto vale 1. ¿Cuál es mi función u operación principal en esta partecita? K por U. Porque el menos sería un menos 1 por x derivado. ¿Y cuánto vale x derivado? 1. Vale 1. Entonces, acá voy a borrar esta y', porque parece que está y a la 1. Y' va a ser igual. 1 por menos 1 sería menos 1. Por 1 me da menos 1. Y por e a la menos x me va a dar menos e a la menos x. Esta sería la derivada. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a borrar. Vamos a empezar a complicarlo un poquito. Por ejemplo, voy a borrar esto. Vamos a ver cuando tienen una suma algebraica de funciones. Contienen u más b menos w. Es una suma algebraica de funciones. ¿Y cómo se deriva? Se deriva cada término por separado. Por ejemplo, que ustedes tengan y es igual, a ver, a 3x a la 6 menos seno al cubo de x. Acá, como tenemos varios términos, en este caso tenemos dos términos, la tratamos como una suma algebraica de funciones. ¿Cómo se deriva? Cada término se deriva por separado. Y' será igual a 3x a la 6, esto derivado, menos seno al cubo de x, esto derivado, ¿lo ven? De acuerdo a la suma algebraica de funciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, Sí, profe. cada término se deriva por separado. Me voy a preguntar, en esa partecita, ¿cuál es mi operación o función principal? Producto de constante. Producto de una constante por una función. La constante queda como está, se deriva la función. O sea, x a la 6 derivado. Después ustedes lo pueden derivar directamente. Yo lo voy haciendo paso por paso. Menos, ahora, en esta parte, ¿cuál es mi operación o función principal? La Potencial. potencial. Muy bien, la potencial, ya lo ubican muy bien. Entonces, baja el 3 por seno al cuadrado, le restamos
una unidad a la potencia y derivamos la base. ¿Cuál sería la base? Seno de X. Muy bien, seno de X, todo esto derivado. Vamos a continuar. Y' es igual. Ahora, ¿cuál es mi operación o función principal en esta partecita? Potencial. Muy bien, la potencial. Entonces sería 3 por 6, baja el 6, x elevado a la 6 menos 1 sería la quinta, por la deriva de la base, la deriva de x es 1, quedaría así. Lo ponemos ahí si quieren por 1. Menos 3 seno al cuadrado de x, y nos volvemos a preguntar, ¿cuál es mi operación o función principal en esa partecita? El seno de X, la trigonométrica. Muy bien, la trigonométrica. La deriva de seno es coseno de x por esto derivado que sería por x derivado que sería 1. Entonces y' sería igual. 3 por 6 sería 18 x a la quinta menos 3 seno al cuadrado de x por coseno de x. Esa sería la derivada. Y la hemos trabajado como una suma algebraica de funciones. ¿Han entendido? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el producto de funciones. Y luego el cociente entre dos funciones. Borramos esto. Antes que nada vamos a volver a ver esta partecita. Muy bien. Antes del producto y cociente, se lo voy a dejar para el último. Vamos a ver cuando tenemos una raíz en una función. Tenemos una raíz, entonces hay que pasar a la raíz como una potencia. Y se la trabaja de igual manera que una función del tipo potencial. Por ejemplo, que tenga y es igual a raíz quinta de x al cubo. Entonces, cuando tengan raíz, esa raíz la van a pasar como potencia. ¿Cómo quedaría? X elevado a la ¿cuánto? 3 quintos. Muy bien, siempre a la 3 sobre el índice de la raíz. Me queda la 3 quinto. Entonces vamos a ver, para derivar, vamos a preguntar cuál es mi operación o función principal allí. La potencial. La potencial. Entonces siempre cuando tenga raíz se la trabaja como función potencial. Y' va a ser igual. Baja la potencia por x y la potencia le restamos una unidad por la base derivada que sería x derivado. Y' va a ser igual a 3 quintos de x. Ahora, 3 quintos menos 1 sería menos 2 quintos por 1. Esa sería la derivada. Cuando tenemos raíces, la pasamos como potencia. Y se la deriva como una función del tipo potencial. Vamos a borrar esto. Vamos a ver ahora la función logarítmica. Esta sería la función logarítmica. Tenemos el logaritmo común que no es de base E. Y cuando tenemos base E es el logaritmo neperiano. Pero es lo mismo. Bueno, de esta manera se deriva cuando tenemos una función del tipo logarítmica. Vamos a poner y es igual al logaritmo de base 7 de x cuadrado. Ahora, si ustedes se preguntan cuál es mi operación o función principal, ¿qué me van a contestar? Logaritmo. Muy bien, ¿qué es la función logarítmica? Hay que derivar como una función logarítmica. Y la función logarítmica me dice y' es igual. Observen esta partecita, sería argumento del logaritmo derivado, o sea, sería x cuadrado derivado sobre u sin derivar, o sea, sobre x cuadrado, por el logaritmo de la misma base, que sería base 7 de
E. Siempre acá va la letra E como argumento. ¿Estamos de acuerdo? Y' será igual. Ahora, tengo que derivar esta parte. ¿Cuál es mi operación o función principal? Potencial. La potencial, muy bien. Entonces me quedaría 2x sobre x cuadrado por el logaritmo de base 7 de E. Acá pueden simplificar la x con una x de abajo. Y pasado limpio me quedaría y' será igual a 2 sobre x por el logaritmo de base 7 de E. Siempre acuérdense que va la letra E como argumento. ¿Han entendido? Sí, profe. Bueno. Vamos a poner otro ejemplo que sea el logaritmo neperiano. Por ejemplo, que tengan f de x, y o f de x es lo mismo. F de x del logaritmo neperiano de x cubo. Lo vamos a hacer sencilla. Entonces, de acuerdo a lo que me dice acá, fíjese acá, me quedaría f' de x será igual. Argumento derivado, o sea, sería x cubo derivado sobre argumento sin derivar. Por el logaritmo de base. ¿Qué base tiene acá? E. Muy bien. Lo vamos a poner logaritmo de base E y acá siempre va E. ¿Esto cuánto me da? 1. 1. Es por eso que acá, cuando ustedes derivan logaritmo, en esta parte, te aparece argumento derivado sobre argumento sin derivar. O sea que me queda solamente esta partecita, ¿lo ven? Entonces siempre cuando tengan logaritmo neperiano van a decir argumento derivado sobre argumento sin derivar. Entonces f' de x es igual. Ahora, ¿cuál es mi operación o función principal en esta partecita? Potencial. Potencial. ¿Cuánto me daría x cubo derivado? 3x cuadrado. Muy bien, 3x cuadrado sobre x cubo. Sacamos 2x de arriba y sacamos 2 de abajo, me queda la 1. Entonces, f' de x pasado en limpio sería 3 sobre x. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a pasar ahora al producto entre dos funciones y el cociente entre dos funciones. Vamos a bajar esto. El producto de dos funciones sería esto cuando tenemos u por b. ¿Cómo se deriva? Es la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda función derivada. Entonces, por ejemplo, que ustedes tengan y es igual a x cubo por logaritmo neperiano de x. Lo vamos a hacer sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Acá, cuando ustedes se pregunten cuál es mi operación o función principal, ¿qué me van a decir? El producto. Claro, porque tenemos acá un producto entre dos funciones. ¿Estamos de acuerdo? U por B. Entonces, y' será igual. Primero derivado, la primera función derivado por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a poner la derivada, sería y' será igual. El primero derivado, la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda función derivada. Y' va a ser igual. Nos preguntamos acá, ¿cuál es mi operación o función principal? Potencial. ¿Cuánto me quedaría la derivada? 2x cuadrado. 3x cuadrado. 3x cuadrado, muy bien. Por logaritmo neperiano de x más x cubo